Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarlos. Vamos a partir de esta clase a dar continuidad. Habíamos hablado de la Eucaristía. Habíamos hablado de la Eucaristía, sacramento en el cual está la presencia real de Cristo en las especies de pan y el vino consagrados. Nos habíamos quedado en aquel discurso bastante polémico, por decirlo de alguna manera, que fue el discurso pronunciado por Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el que empieza él a hablar del pan bajado del cielo. Y acuérdense ustedes que yo les había mencionado de que era un discurso difícil de realizar para Jesús, puesto que él, primero, desafió al pueblo judío que estaba enfrente de él. No se olviden que él era judío y todos los que lo rodeaban eran judíos, porque les decía, sus padres comieron del maná bajado del cielo, sus padres comieron del pan bajado del cielo, pero murieron, ¿ya? Y era difícil también porque pese a que la gente, que eran aproximadamente 5.000 personas, debían estar agradecidas porque unos cuantos versículos atrás se narraba el milagro según el cual Cristo multiplica los panes y los pescados y da de comer a un montón de gente. Y yo les había dicho de que lejos de esta gente estar agradecida cuando Jesús pronuncia este discurso, la gente se empieza a ir, porque los fariseos, los escribas y los demás judíos decían, ¿cómo puede este darnos a beber su carne? Se está loco, se volvió loco. Imagínense ustedes, hoy pónganse en los zapatos de los escribas y fariseos. Viene un señor a decirle, el que come mi carne. ¿Cómo es comer la carne de una persona que está hablando? Y sin embargo, Jesús pronuncia este discurso difícil, políticamente incorrecto, y él no deja que la gente, mejor dicho, él no impide que la gente se vaya, los deja que se vayan. Yo les había mencionado en la clase anterior que si Cristo estuviera hablando de un mero simbolismo de la Eucaristía, tengan la seguridad que Jesús hubiera dicho, hey, chicos, no se vayan, espérenme. O sea, ténganme paciencia, lo que les estoy diciendo es un tema simbólico, no se lo tomen literal, pero no. Jesús no le importó. Y no solo eso, sino que se volteó a ver a sus apóstoles y les dijo, ustedes también se quieren ir, ustedes también se van. ¿Y qué le dijo Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es, es un tesoro maravilloso el que contamos nosotros los católicos, que es la Eucaristía, y muchas veces no le damos el valor, no lo apreciamos, no, no recibimos realmente como lo que es el tesoro más preciado de nuestra fe, que es la Eucaristía. Como yo les decía, el sacramento a partir del cual giran los demás sacramentos. Pero yo les quiero, o sea, para que vean que la apuesta es más grande de la que yo voy, yo quiero demostrárselos con la Biblia. ¿A qué estaba refiriéndose Jesús? Porque claro, no faltará un hermano evangélico que diga, no, esto de comer su carne, él estaba dando un discurso más bien simbólico, que hacía referencia a, no sé, al pan que es su palabra, como Simón Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿ya? Y acuérdense que Jesús a sí mismo se reconocía como el verbo. El evangelista Juan lo reconoce como el verbo de Dios, que el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, muchos hermanos evangélicos, quizás con buena intención, otros quizás no, dirán, ok, comer su carne implica comer su palabra. Miren, la Biblia de los evangélicos es la Biblia Reina Valera, que es una Biblia, no es una Biblia católica porque tiene una traducción mal hecha, pero voy a utilizar la Biblia de los evangélicos para demostrarles que en la Biblia de los evangélicos está clarito el tema de la Eucaristía. Más allá todavía, ¿en qué idioma fueron escritos los evangelios? En griego. Les voy a mostrar la Biblia en griego. Ustedes dirán, Mica, y se volvió loco. Sí, un poquito. Les voy a mostrar la Biblia en griego para que ustedes vean cómo estuvo escrito en el idioma original. Es decir, ¿qué quería decirnos el Señor en el idioma original? Para que ustedes puedan tener una idea de qué estamos hablando. Miren,
Tenemos aquí la Biblia en griego. El pasaje bíblico que vamos a leer es cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está, ¿no? Aquí en la parte de color verde, ustedes pueden ver, lo voy a hacer en grandecito, en color verde ustedes pueden ver el texto en griego, ¿ya? Acá tienen la explicación y acá la traducción. Aquí dice, yo estoy siendo el pan, el viviendo el procedente del cielo, habiendo bajado, si alguna vez coman, ya, entonces aquí está la traducción literal del griego, la traducción literal. Fíjense en la parte en el que dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come, voy a situarme en esta parte de aquí, come, para ver si es que Jesús estaba hablando en términos literales o estaba hablando con un mero simbolismo. Él utiliza este verbo que está en griego. Y para que vean, yo les voy a poner el verbo puesto en, a ver, ahí está. Ahí está el verbo, que si quieren lo podemos poner en la página del traductor. Voy a ingresar el texto que lo detecte el griego. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Falli. Falli. Falli es el término que utilizó Jesús. Es el término que utilizó Jesús en el versículo 51 del capítulo 6 del libro de Juan. ¿Ok? ¿Me permiten un segundito, por favor? Que me está entrando una llamada y creo que tengo que contestar. Permítanme, por favor. Perdónenme, era una llamada importante que tenía que atender. Seguimos. Este es el verbo, fago. ¿Tiene sentido? Ustedes deben haber escuchado alguna vez el verbo fagocitar. No sé si han escuchado en los cuentos antiguos cuando dicen el dragón se fagocitó, se comió. Fagi. Viene del verbo Falli. fagi. Ahí está la pronunciación. Falli. ¿Cuál es la traducción al español? Comer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo el Señor, el, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ya, nada del otro mundo, ¿no? Pero ¿por qué la gente empieza a irse más adelante? En el versículo, en el versículo 54, ahorita estoy en el 51, pero en el 54 el Señor vuelve a ratificar y dice, yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El 53, perdón, el 53. Entonces me voy a ir al versículo 53. Y ahí es cuando la gente empieza a escandalizarse. Entonces, ¿por qué si utiliza el mismo término, más adelante la gente se escandaliza? Porque más adelante
en el versículo 61, me adelanto un poquito, Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿os resulta difícil aceptar esto? ¿Ya? Les empieza a cuestionar a la gente que se empezó a ir. Porque en el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se escandalizan? Si al principio dijo, en el versículo que teníamos al inicio, dijo comer, y bueno, seguía ahí la gente, no se iba, pero luego se escandalizan porque en el versículo 53, fíjense lo que dice. De cierto os digo, y estoy utilizando la Biblia evangélica por si acaso, ¿ah? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendrás vida en vosotros. Vamos a ver. Aquí está, coman. Ah, si se dan cuenta, cambió de verbo. Ya no está utilizando el mismo. Vámonos acá al traductor. Utilizó el verbo falli. Ahora utiliza el verbo Fallite. fallite. Ah, muy bien. Miren ustedes. Sigue utilizando el mismo verbo. ¿Qué pasa si yo me voy al versículo 54, en el que dice, el que come mi carne, porque primero le dice, si no coméis la carne, que está aquí, ahora vámonos al versículo 54. Perdón, estoy en 53, vámonos al 54. El que come mi carne utiliza este verbo. Vamos a copiar este verbo para ver si es que es el mismo o lo cambió. Estamos con fallite. Ahora lo cambió por trogon. 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 Que el traductor de Google lo traduce a comensal. Trogon. Pero está claro que esta traducción habla ya de una acción, porque nosotros conocemos como comensal la persona que llega, se sirve y come. Fíjense cómo cambió el verbo falli al verbo trogon. Ok, copiémoslo a ver qué nos dice nuestro amigo Google. ¿A qué se refiere el verbo trogon? Pongámosle significado. Miren lo que dice, gramática griega. Okay. Lo primero que me salga, vamos a abrir lo primero que me salga, gramática griega. Versículo 54, trogon. Miren lo que significa la palabra trogon. Aquí está. Comer, roer, masticar o comer masticando. O sea, si nos quedaba alguna duda de que el verbo a que hacía referencia Jesús era un mero simbolismo o es que realmente estaba hablando de que nos teníamos que meter en nuestra boca y masticar, roer su carne, fíjense el verbo que utiliza el evangelista Juan, trogo. Es ahí, a partir de ese momento, que la gente empieza a irse. La gente empieza a abandonar a Jesús. Se empiezan a ir los discípulos. No los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús. O sea, toda la gente que lo escuchaba. Por eso Jesús les dice, Jesús le preguntó a los 12 en el versículo 17, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, si todavía nos queda alguna mínima duda, alguna mínima inquietud respecto de qué es lo que estaba queriendo decir Jesús, de qué es lo que estaba manifestándole Jesús a sus discípulos y a todos los seguidores que le escuchaban, Jesús lo que estaba diciendo es, tienen que comer mi carne, comer, masticar, deglutir, tragar, ¿ok? Entonces la Eucaristía no es un simbolismo, no es una cosa meramente simbólica, como lo dicen los hermanos evangélicos. Es un hecho real, es un hecho fáctico concreto, que nosotros tenemos que comer y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre. ¿Y cómo lo dice Jesús? Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre,
no tendrá vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿de qué clase de evangelio me están hablando otros cristianos que predican la palabra de Dios, pero que no tienen la Eucaristía? ¿Cuál es la única iglesia que tiene la Eucaristía? La Iglesia Católica. ¿Ya? Con lo cual, ahí tienen el valor infinito, inmenso, enorme de la Eucaristía. La Eucaristía, que muchas veces no quiere ser aceptada, no quiere ser entendida. Y hay un argumento más que también es interesante. El día de la última cena, ustedes saben que siempre que se celebraba la Pascua judía, ¿cuáles eran los elementos clave de la Pascua? El Cordero. Pregunta, en la última cena, en los cuadros que ustedes han visto en la última cena, o mejor, en la descripción que hacen los evangelios, los 4 evangelios sinópticos de la última cena, ¿ustedes han escuchado hablar de la presencia de un cordero? No había un cordero en la última cena, no había el animalito, el cordero. Era, dato curioso, ¿por qué no hay un cordero? ¿Por qué creen ustedes que no hay un cordero? Porque el cordero era Cristo. Y a diferencia de la tradicional Pascua judía, en la que se comían panes ácimos, panes sin levadura, pero que había un cordero, que era el cordero sacrificado y el que tenían que comer, ahí no había cordero, porque el cordero era Cristo. Cristo, el cordero de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, como lo menciona San Pedro. Ok, entonces, para poder terminar el tema de la Eucaristía, entendamos entonces que la Eucaristía ha venido siendo anunciada desde la antigua alianza, ¿ya? Con los panes ácimos, el maná del desierto, eh, el ofrecimiento del sacrificio por el sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció pan y vino. Y así es como Juan en el capítulo 6 describe este pasaje en el que Jesús instituye la Eucaristía. No la instituye, la anuncia. La instituye en la última cena cuando la pone en práctica con sus apóstoles. Y ahí vendrá algún hermano separado y que diga, oye, ¿cómo es esto de que yo sigo viendo pan y vino en la Eucaristía? Yo no veo carne, no lo veo sangrar, no veo que el vino sea sangre. Para eso, nuestra fe católica dispone de un término para que nosotros entendamos que se refiere a transubstanciación. ¿Ok? ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación es el nombre que recibe el proceso mediante el cual el pan y el vino cambian de sustancia manteniendo los accidentes físicos. Repito, porque esto no sé que no es tan fácil entender. El pan y el vino cambian de sustancia, esto es filosofía, cambian de sustancia, pero mantienen los accidentes físicos. ¿Qué quiere decir? Que ante nuestros ojos sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero en la sustancia ha cambiado. Alguien dirá, no, pues ya los católicos se la fumaron al revés, pues están diciendo una cosa media mágica, dantesca, media rara. ¿Qué pasó en la última cena? ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? Tomen y coman todos de él porque esto es mi carne. No dijo esto significa mi carne, dijo esto es mi carne. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Pero sin embargo, Dios no estaba con un cuchillo sacándose un pedazo de brazo para darle a los demás, no. En ese momento se dio la primera transubstanciación. El cambio de sustancia del pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo, manteniendo los accidentes físicos según los cuales los apóstoles veían en esas especies de pan y vino, pero que dejaron de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, la presencia de Cristo, ¿cómo es en el pan y en el vino? Pues básicamente la presencia de Cristo es completa, íntegra, ilimitada en el tiempo. ¿Qué significa? Completa, pues porque está todo Cristo en la Eucaristía presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Como Dios en unión del Padre y del Espíritu Santo y como hombre completo. ¿Por qué íntegro? Porque ustedes han visto que el sacerdote parte la hostia. Eso no quiere decir que, a mí me tocó la oreja de Cristo, a mí me tocó la uña de Cristo. No. Íntegra porque en cada milésima parte
de pan y vino consagrados, está presente Cristo de manera completa. Ilimitada en el tiempo, ¿por qué? Porque permanece el cuerpo de Cristo, permanece Cristo presente en la Eucaristía hasta que por la digestión las especies se disuelvan en nuestro organismo. Por ello es importante el ayuno eucarístico, por eso se recomienda que cuando uno va a comulgar en la misa, al menos 1 hora antes no coma nada, ¿ya? Al menos 1 hora antes no coma nada. Por eso es importante que para el día que ustedes reciban la primera comunión, no vayan a estar comiendo antes. 1 hora antes tienen que guardar ayuno, ¿ya? Porque es Dios el que va a entrar a vuestros cuerpos. Es Dios el que va a entrar a vuestros cuerpos. Entonces, hasta aquí, espero no haya ninguna duda, inquietud, alguna pregunta al respecto del tema. Por favor, vayan revisando el cuestionario. Por ahora, si no estoy mal, deberíamos estar por la pregunta 25, 26, por ahí, que ya cubriendo el tema de la Eucaristía. ¿Cuál es el siguiente sacramento que nos toca? El sacramento de la confirmación. Ahora bien, ustedes dirán, ¿de dónde viene el sacramento de la confirmación? O sea, ¿dónde está el fundamento bíblico del sacramento de la confirmación? Lo primero que debemos entender es que el sacramento de la confirmación básicamente es un sacramento, como la palabra lo dice, de confirmar, en el que recibimos por segunda vez el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sacramento del que recibimos por primera vez el Espíritu Santo? El bautismo. Esta vez lo recibimos con su plenitud, con sus dones, ¿ya? Imprimiendo nuevamente en el alma un carácter, un sello, un signo indeleble, imborrable en el alma del cristiano. ¿Ok? El sacramento, ¿cuándo se instituyó? Se instituyó cuando los apóstoles, ya una vez que Jesús se fue y que él había prometido de que una vez que él se iba, venía el Espíritu Santo como un paráclito, como un consolador de los hermanos que quedaban en la tierra. Ellos estaban reunidos en el colegio cardenalicio, estaban ahí los apóstoles reunidos, y llega unas lenguas como de fuego, un viento impetuoso, y se posa sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo, y les hizo hablar en lenguas. La institución básicamente del sacramento de la confirmación es narrado en los Hechos de los Apóstoles. Básicamente habla del 50º día posterior a la Pascua. Ahí viene cuando vimos nosotros el tiempo litúrgico. 50º día después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. ¿Con qué fiesta termina la Pascua? Con Pentecostés. Ya tienen la explicación del calendario litúrgico. El Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles y les permitió hablar en diversas lenguas, al punto que la gente que los escuchaba, los apóstoles, les oía hablar cada uno en su idioma de origen. Y en ese momento los apóstoles reciben la plenitud del Espíritu Santo y con ello los 7 dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 7. Son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, fortaleza y piedad. Son los 7 dones que recibimos plenamente del Espíritu Santo en el momento en que ustedes realicen el sacramento de la confirmación. Por ello es importante que este sacramento se lo reciba dentro del grupo de los sacramentos de iniciación cristiana, porque es el que nos fortalece, el que nos configura con Cristo para ser otro Cristo, recibiendo así el Espíritu Santo para darnos la fuerza de poder anunciar el Evangelio. Yo siempre tengo una broma de que yo cuando doy catequesis a los chicos de confirmación, no a ustedes que son mayorcitos, a los chicos de confirmación siempre les digo, lamentablemente la confirmación suele ser el sacramento con el cual formalmente los jóvenes se despiden de la iglesia ante el obispo. Porque muchas veces ustedes ven que la gente hace el sacramento de la confirmación y luego no sabe de ellos, se desaparecen, se mandan a cambiar y luego aparecen otra vez cuando quieren casarse. Pero el sacramento de la confirmación debería ser el que nos impulse al paso inicial. Ustedes, después de realizar la confirmación, deben ser los llamados a predicar el evangelio. Los futuros catequistas, ¿por qué no? Los que lleven la luz de Cristo a sus hogares. ¿Ya? Entonces, tiene muchas cosas especiales este sacramento. Por ejemplo, ¿quién es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo. El obispo es el ministro que da el sacramento de la confirmación. De manera extraordinaria, cuando el obispo no puede, delega normalmente al vicario o al sacerdote. ¿Ya? En el caso de ustedes, la confirmación la debería dar el obispo, Monseñor Aníbal. Si él no puede por tema de agenda, lo delegaría al vicario, que es el padre Dustin. Y si el vicario no puede, iría el padre Sebastián.
¿ya? Pero siempre por delegación. No puede el sacerdote olímpicamente y arbitrariamente él dar el sacramento. El ministro ordinario es el obispo y es quien tiene que dar la autorización. Eh, ¿Cómo es el sacramento de la confirmación? Ya en alguna clase posterior, cuando ya estemos listos preparándonos para recibir el sacramento, yo les explicaré la fórmula, cómo dice, pero básicamente va más o menos así, ¿no? El obispo se pone frente a ustedes y le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y los unge en la frente con un crisma. ¿Qué es un crisma? Es un aceite consagrado que se consagra y se bendice la misa de los jueves santos, ¿ya? La misa crismal, en la misa que se reúnen todos los sacerdotes en las catedrales, ahí se bendice el crisma para las confirmaciones de toda la diócesis. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Luego el obispo o bien les da una pequeña cachetadita con cariño, suave, o les da la mano y les dice, la paz esté contigo, y ustedes responden, y con tu espíritu. ¿Ok? Ese es el rito del sacramento de la confirmación. Y que tiene un antecedente en la Biblia. Si ustedes revisan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, en el versículo, en el capítulo 8, versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no lo habían venido, no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el sacramento de la confirmación, que desde el mismo hecho de los apóstoles, ya los apóstoles lo administraban a los creyentes, a los primeros cristianos. ¿Ok? Entonces, con respecto a los sacramentos, habíamos hablado de los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, primera comunión y confirmación. Nos restaban 4 sacramentos más que están básicamente al servicio del hombre, ¿ya? Al servicio del alma de los hombres. ¿Cuáles son estos 4 sacramentos? La reconciliación o confesión o perdón de pecados, la unción de los enfermos, que es en sí mismo un sacramento que se desprende de la reconciliación, que además de la limpieza y del curar el alma, también se busca la curación de la parte anímica del cuerpo, ¿ok? Tenemos la reconciliación, la unción de los enfermos. Tenemos también los sacramentos que están puestos hacia la vocación de las personas y como servicio a la comunidad, que es el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿ok? Estos son los sacramentos que nos faltarían para poder revisar y vamos a empezar conversando con uno que ustedes lo deben haber escuchado mucho, que debe ser muy frecuente en el diálogo que llevamos nosotros en nuestra preparación cristiana, y es el sacramento de la reconciliación o confesión. ¿En qué consiste este sacramento y por qué este sacramento? Ustedes me dirán, los típicos ataques que hay respecto de este sacramento de parte de personas que no conocen, que por ignorancia opinan, o personas que de plano de mala intención quieren atacar a la iglesia y lo hacen a través de este tipo de comentarios. La primera cosa que siempre dicen, ¿por qué tengo yo que pedir perdón o confesar mis pecados ante un hombre que puede ser igual o más pecador que todos nosotros? Entonces, lo primero que debemos entender es que si bien el bautismo a nosotros nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho parte del cuerpo místico de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo a la cabeza, yo les había mencionado y les había aclarado cuando vimos el bautismo, que el bautismo es un sacramento orientado hacia borrar la mancha de fábrica con la que salimos todos nosotros, que es el pecado original. Les había especificado que el bautismo, dentro de su gracia y la presencia del Espíritu Santo en el sacramento, permite no solo borrar el pecado original, sino que además borra los pecados temporales que se haya cometido hasta la fecha. En el caso de las personas que se bautizan como catecúmenos, es decir, como personas adultas. En el caso de los niños, pues difícilmente tendrán pecados porque no tienen uso de razón y conciencia,
Pero el bautismo borra también los pecados temporales, con el plus de que además el bautismo, fuera de borrar el pecado original, fuera de borrar el pecado temporal acumulado hacia la fecha de la recepción del bautismo, borra además las consecuencias de los pecados temporales cometidos hasta la fecha. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, tengo 39 años. Vamos a suponer que yo no soy bautizado. Si yo tengo a mi haber 39 años de pecados y yo me bautizara recién ahorita, no solo se me borra el pecado original, sino que se borran todos los pecados que he cometido y además se borran las huellas del pecado temporal, es decir, las consecuencias. Con lo cual, si yo, vamos a poner este ejemplo figurativo solo para que se entienda, si yo me bautizara un día lunes a las 5 de la tarde y por desgracia por voluntad de Dios, yo a las 6 de la tarde pierdo mi vida, me muero, ¿dónde iría mi alma inmediatamente? Al cielo. Porque no tendría pecado, ni tendría tampoco culpa temporal de pecados temporales cometidos al momento de mi fallecimiento. Con lo cual, esta es la gracia maravillosa del bautismo. Lo único que no borra el bautismo son las consecuencias del pecado original. Y ese es un poco el caballo de batalla con el que tenemos que librar nosotros toda nuestra vida. Es decir, nosotros agredimos, nosotros transgredimos, nosotros herimos, nosotros atacamos, nosotros lastimamos a las personas, a nuestros hermanos con nuestros pecados, lastimamos a Dios, pedimos perdón y nos perdonan, pero quedan las consecuencias. Es el ejemplo que yo siempre les pongo. Tú puedes dañarle el espejo a una persona, le pides perdón, la persona te perdona, pero bueno, ¿y el espejo? Hay que restituir lo dañado, ¿ya? Y eso dañado es lo que llamamos nosotros culpa temporal de los pecados, ¿ya? Y es la razón por la cual tendremos que al final de nuestros días pasar una etapa, nuestra alma tendrá que pasar una etapa en el purgatorio para poder justamente purgar, para que la redundancia, limpiar estas culpas temporales de pecados temporales. Por favor, quiero que diferencien entre pecado temporal y pecado original. ¿Cuál es el pecado temporal? El que cometemos como producto de nuestras acciones. ¿Cuál es el pecado original? El que viene ya inscrita en nuestra alma por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pues bien, entonces, el sacramento del bautismo, como les dije, no elimina las huellas del pecado original, que es básicamente la concupiscencia. ¿Y qué era la concupiscencia? El desorden, la tendencia natural del mal uso de la libertad del hombre que desemboca en pecado. Entonces, estas huellas son las que permiten que el hombre cometa pecado. Entonces, uno diría, chuta, entonces qué desgracia, yo me bautizo y quedo a la buena de Dios. No, para esto Dios, en su infinita bondad y misericordia, establece, instituye el sacramento de la reconciliación o del perdón de los pecados. Ustedes me dirán, oye, pero solo Dios perdona los pecados. Nuevamente la misma frase, ¿por qué tengo que confesarme ante un hombre pecador? Primero, tenemos claro que el que perdona es Dios. ¿Ya? Porque eso lo dice la misma Biblia en el Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Pero también entendemos, como lo describe el evangelista Juan, me parece que en el capítulo 20, él dice, Jesús le ordena a sus discípulos, vayan por el mundo, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdonen los pecados, a los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no les perdonen los pecados, le quedarán sin perdonar. Entonces, es el mismo Cristo que instituye el sacramento y traslada esa autoridad y esa capacidad, esa facultad de gracia de poder perdonar los pecados. Entonces, esto no es un tema de ser presumido y decir, no, yo no me puedo confesar con una persona pecadora. A ver, eso es lo que instituyó Jesús. Y si nosotros queremos seguir a Jesús, queremos cumplir con su voluntad, pues tenemos que hacer lo que Él mandó, simple, no hay que marearse. Entonces, el sacramento de la reconciliación es el sacramento que es administrado por el sacerdote que actúa en la persona de Cristo, es decir, in persona Christi, actúa en la persona de Cristo y tiene la facultad para poder perdonar los pecados temporales. ¿Ok? Nosotros básicamente decimos las palabras al sacerdote, decimos todo lo que hemos cometido. Siempre dicen, hay una frase bien bonita que dicen, hay dos personas a las que no se le puede mentir.
al abogado y al sacerdote. Al sacerdote no se le puede mentir, hay que decirle todo lo que hayamos cometido. Así sea la cosa más escandalosa y la cosa más terrible, tenemos que decirle. Y uno no puede ir a la confesión a decir, Padre, lo que pasa es que yo me he portado mal, no he hecho las cosas bien. A ver, no, hay que decir, yo robé tanto, hice esto, yo maté, yo aborté, yo hice así. Yo viví en adulterio durante tanto tiempo con tal persona en tales circunstancias. ¿Sí? Porque entiendan ustedes que el sacerdote actúa en la persona de Cristo y como ustedes saben, Dios todo lo ve. En este momento yo estoy aquí hablando con ustedes, dirigiéndome a ustedes, y Dios me está viendo, Dios lo está viendo a ustedes que están ahí conectados por Zoom, ¿ya? No es esto que uno se esconde debajo de un techito y Dios no lo ve, Dios nos ve. Entonces Dios sabe perfectamente el pecado que hemos cometido. Entonces cuando acudimos ante el sacerdote tenemos que decir tal cual lo que hemos cometido, ¿ok? Luego el sacerdote tiene la obligación de escucharnos, de escuchar toda nuestra confesión, tiene la potestad y el poder de aconsejarnos, de darnos una guía, de darnos una recomendación, y tiene la facultad y el poder para poder perdonar los pecados en la persona de Cristo, ¿ya? Básicamente el sacerdote pronuncia las palabras, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y ahí el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz. Y ahí el sacerdote da una instrucción que ya la vamos a ver inmediatamente. Entonces esa parte creo que esté muy clara, el por qué el sacerdote y quién dispuso que sea el sacerdote, en este caso actuando como los apóstoles, como discípulos de Cristo, por decisión del mismo Cristo, que nosotros tengamos que confesar nuestros pecados ante el sacerdote. Ahora, ¿qué debemos hacer para que la confesión esté bien hecha? Hay básicamente 5 pasos que lo resume el Catecismo de la Iglesia Católica y que lo podemos encontrar en cualquier librito de catequesis respecto de cómo es una buena confesión. Son 5 pasos, muy sencillo. El primero, un examen de conciencia. ¿Qué significa el examen de conciencia? El examen de conciencia significa hacer un análisis, una búsqueda, una recapitulación de todas nuestras actuaciones, desde la última confesión, en el caso de ustedes que no se han confesado nunca, desde que tenga un uso de razón. Oye, yo tengo 35 años y tengo que acordarme de los pecados que cometía cuando tenía 10 años. Sí, hay que hacer el mayor esfuerzo por acordarse de todas esas diabluras que hacíamos desde chiquitos a la fecha. ¿Ok? Entonces el examen de conciencia significa analizar, hacer una recapitulación y si es posible hacer una especie como de checklist. A ver, estas son todas las cosas en las que yo he caído, esto es lo que siempre he hecho durante todo este tiempo. ¿Ok? Primer paso. Siempre dicen, ¿cómo vas a solucionar un problema si no lo tienes identificado? ¿Cómo podemos pedir perdón si no decimos por qué vamos a pedir perdón? Entonces, primero, examen de conciencia. Segundo, contrición o arrepentimiento. ¿Qué significa esto? ¿De qué vale que yo diga, Padre, yo hice esto, esto y esto, pero no me arrepiento? Y muchas veces nos pasa que nosotros cometemos un montón de barbaridades, pero no nos duele, no nos arrepentimos. No tiene sentido, no vale la confesión si no hacemos un acto de contrición o arrepentimiento bueno. No digo perfecto, pero lo mejor posible, ¿ya? Sentir ese dolor de haber cometido el pecado, sentir el dolor, el remordimiento, eso es necesario para poder obtener el perdón. Esto es sencillo, cuando usted ofende a su hermano, a su mamá, a su papá, a su primo, a su tía, a su novia, a su esposo, y si usted ofende a la persona querida y le pide perdón, pero de boca para afuera y por dentro dice, no, yo no me arrepiento de lo que te hice, ¿tiene sentido pedir perdón? ¿Tiene sentido recibir perdón? Es igualito con Dios. Entonces, primer paso, examen de conciencia, para saber de qué vamos a pedir perdón. Segundo, constricción o arrepentimiento, para que realmente sirva el acto de presentarnos ante Dios con el dolor de los pecados que hemos cometido. Es decir, que realmente nos duele y nos arrepentimos. Tercero, propósito real de enmienda. ¿Qué significa esto, Mickey? Significa que si yo he cometido una barbaridad
tengo que tener dentro de mi voluntad, de mi conciencia, la firme convicción y propósito de no volverlo a hacer. Oye, ¿eso quiere decir que con la sola convicción y el solo compromiso no lo voy a volver a cometer? No. Puede ser que vuelvas a caer en lo mismo. Pero acuérdense ustedes que Dios no juzga solamente las acciones, Dios juzga más que nada las intenciones. Y es el único que conoce nuestras intenciones. Y Él sabe cuando nosotros realmente estamos arrepentidos y queremos de corazón no volver a caer en lo mismo. Entonces, es indispensable que tengamos esa intención, ese propósito de enmienda de no volver a cometer el mismo pecado. Cuarto, confesión básicamente. Exponer al sacerdote todos los pecados cometidos desde nuestra última confesión o desde que tengamos uso de razón o después de nuestro bautizo, ¿ok? Y repito, hay que decírselo sin pelos en la lengua. Padre, hice A, B, C, D, E, F, G. Ustedes dirán, oye, pero es que me da vergüenza. Oye, es que después el padre vaya luego a chismear a otra persona lo que yo hice. Queridos hermanos, el sacerdote tiene obligación, so pena de excomunión. Es decir, el sacerdote puede ser excomulgado de la iglesia. Él tiene que guardar la reserva y el sigilo sacramental. Él no puede revelar bajo ningún concepto, y no lo hace, los secretos de confesión. Lo que queda en el confesionario, eso muere ahí, ¿ya? Y el sacerdote sí puede, por ejemplo, en la próxima confesión que tú vayas, por ejemplo, tú en una confesión le dices, digamos, al padre Sebastián, oiga, padre, lo que pasa es que yo, chuta, robé, le robé a tal persona. Y si tú vas a la siguiente confesión con el sacerdote tiene toda la potestad de decirte, oye, ya, hasta aquí hora lo mismo. Y es bueno, por eso una recomendación pastoral que yo siempre hago, traten de siempre confesarse con el mismo. ¿Por qué? Porque ese se le sigue la línea a nuestras diabluras y es el que nos va a poder ayudar mejor en la mejora continua de nuestras actuaciones de cara a Dios. Claro, al final del día, si ustedes necesitan confesarse, yo tenía un amigo mío que decía, uno tiene que confesarse con el cura topete. ¿Qué significa el cura topete? El primero que te topes por ahí. Y es que, claro, uno tiene que limpiar su alma, pero como una recomendación pastoral para que haya una mejora progresiva de su comportamiento y de su conducta de cara a Dios, es, es deseable, es lo mejor que lo hagan con el mismo sacerdote. Es una recomendación pastoral, ¿ya? Y el quinto y último paso para una buena confesión es cumplir la penitencia. Cuando el sacerdote nos absuelve de los pecados, él normalmente nos manda una penitencia, que puede ser rezar un Padre Nuestro, dos Padres Nuestros, cinco Padres Nuestros, 10 Ave María, hacer un rosario, arrodillarte en tapillas por todas las calles de Yaguachi. No, mentira, tampoco así. Pero básicamente la penitencia es como ese acto de desagravio que tenemos que hacer nosotros para poder cumplir y cerrar el ciclo del perdón. Es normal. Si alguien me ofende a mí, digamos, alguien viene y me daña el teléfono, ya, me lo rompió el teléfono. Me pide, oye, Mica, y perdóname, perdóname. Sí, listo, de corazón yo te perdono. Sería bueno que vayas a arreglar el teléfono, pues, ¿no? Igualito es. Cuando uno ha cometido un pecado, debe sentir arrepentimiento, conciencia del pecado, debe tener dolor del pecado, debe manifestar y aceptar que ha cometido el pecado y debe cumplir la penitencia a la que nos vemos impuestos por haber cometido ese pecado. ¿Ya? Porque de esto viene la satisfacción de los pecados confesados. ¿Qué significa la satisfacción? Es si la persona que me ofendió y me dañó el teléfono y además repara el daño que hizo, pues yo me sentiré satisfecho. Hay una satisfacción porque no solamente hubo el perdón, sino que también hubo una reparación. Y esa es una satisfacción bilateral. No solamente es una satisfacción, aunque Dios no la necesita, pero es una satisfacción de Dios que se complace en nuestra alma que ha sido librada del pecado y es una satisfacción sobre todo para nosotros de que hemos recibido el perdón de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, es importante no solamente confesar los pecados, cumplir la penitencia, sino también reparar o restituir el daño ocasionado. Habrá casos en los que se pueda, habrán casos en los que no, pero hay que hacer todo lo posible por restituir el daño. Por ejemplo, dirán, oye, si yo he matado a alguien, no lo puedo resucitar. Sí, pero puedes pagar la culpa y la condena en el ámbito civil yendo a la cárcel.
¿ya? Y esa es una forma de restituir o retribuir de alguna manera o generar satisfacción del pecado cometido. Entonces, ustedes me dirán, oye, y cuando yo me confieso, ¿se perdonan los pecados, se perdona la culpa, se perdona todo? No. Al igual que el bautismo, hay un pecado original que es borrado gracias al bautismo, pero quedan las consecuencias, la concupiscencia, las huellas del pecado original. Igualmente en el pecado temporal, cuando uno recibe la confesión, se borra el pecado, se anulan los pecados, pero queda la culpa. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué me confieso? Sencillo, para que no te vayas al infierno, pues hijito, cuando te mueras. Porque si uno se confiesa, queda libre de pecado. Pero las culpas son aquello que nos harán pagar un tiempito en el purgatorio para poder expiar, purificar nuestra alma. ¿Ok? Entonces, chuta, me confieso, pero igual me quedan las culpas. Ahí viene Dios en su infinita bondad y misericordia, pone también a través del magisterio de la iglesia lo que llamamos las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Primero entender que la indulgencia es como un perdón, es una remisión, ¿ya? La indulgencia es la remisión o liberación parcial o plenaria de las penas temporales de los pecados temporales cometidos a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? De acuerdo a esta definición, entenderán que hay dos tipos de indulgencia. Hay la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros tenemos 4.500 penas temporales de nuestros pecados, la indulgencia parcial pues borran a la mitad, nos borra una parte de las penas temporales y la plenaria nos borra a todos. Es decir, cuando uno hace la indulgencia plenaria o recibe la indulgencia plenaria, es como que si se ha bautizado de nuevo, el efecto, quedas 0 kilómetros. ¿Y cómo es esto? Deben haber escuchado ustedes algunas veces que en determinadas celebraciones, solemnidades y ocasiones que la iglesia lo dispone así, se prevé la, el otorgamiento de estas indulgencias parciales o plenarias bajo el cumplimiento de las condiciones previstas por la Santa Madre Iglesia. ¿Qué requisitos debemos cumplir? No estar excomulgado, es necesario estar bautizado, hallarse en estado de gracia, es decir, hay que confesarse, hay que tener la intención de recibir la indulgencia, y hay tres requisitos fundamentales que siempre se pide, que son los que pone la iglesia. Primero, confesarse, como les había mencionado. Segundo, comulgar. Y tercero, pedir por las intenciones del Papa. ¿Ya? Esas tres cosas siempre hay que tenerlas para ganar la indulgencia. Por ejemplo, para la solemnidad de Cristo Rey, la iglesia dispone que se puedan ganar indulgencia plenaria bajo las condiciones habituales. Así se dice, bajo las condiciones habituales. ¿Cuáles son las condiciones habituales? Confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones. Pero deben entender que para poder hacer estas tres condiciones habituales, hay que tener el requisito de estar bautizado, no estar excomulgado y tener la intención de ganar la indulgencia. Porque no puede ser de que, por ejemplo, para Cristo Rey se gana la indulgencia y usted no sabía, fue coincidencialmente, se confesó, comulgó y oró en la misa por las intenciones del Papa, pero no tenía la intención de ganar la indulgencia. Es importantísimo eso. Por favor, mucho ojo cuando repasen, revisen la pregunta asociada a este tema, que creo que está en el cuestionario, revísenla, por favor, que es importantísimo, importantísimo tener estas herramientas de gracia que nos pone Dios para poder mantener nuestra alma lo más limpia posible a lo largo de nuestra vida. Eso respecto al sacramento de la reconciliación. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? El sacerdote. Ya, el sacerdote. Sacerdote, obispo, cardenal o el papa. Sacerdote. Los presbíteros son quienes pueden perdonar los pecados en la persona de Cristo. Mucho ojo con eso. Hay otro sacramento que en cierta manera se desprende de este sacramento porque tiene el mismo efecto de remisión y de perdón de los pecados ante una situación física e incluso espiritual en algunos casos, en la que la persona, en que el cristiano está padeciendo un sufrimiento, un dolor físico o emocional, en la que la iglesia, a través de la gracia dada por Jesucristo, dispone el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es este sacramento?
es un sacramento en el cual, junto con la oración de los sacerdotes y toda la iglesia en comunión, ¿ya? Con toda la universalidad de la iglesia católica, se ora al Señor por las personas enfermas que están sufriendo para que unan este sufrimiento y este dolor al sacrificio de Cristo. Fíjense lo bonito, ¿no? Cuando uno está enfermo, está pasándola mal, tiene una enfermedad catastrófica, el lograr unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz mediante la oración de toda la iglesia para recibir las gracias de este sacramento, con el propósito para que el Señor, en su bondad, los alivie, los anime, no solo en la parte espiritual y anímica, sino también en la parte física incluso, logrando unir la pasión que está pasando esta persona, este sufrimiento, unirla a la pasión y muerte de Cristo. Oye, ¿este es un sacramento que se da cuando la gente se va a morir? No, hay mucha confusión al respecto. El sacramento de la unción de enfermos lo puede recibir cualquier persona bautizada que está enferma, que está en riesgo de muerte, que va a realizar un viaje, ¿sí? Y que tiene temor de no sabe cómo le va a ir, que va a hacer un viaje largo, puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. A propósito, anuncio parroquial. En nuestra parroquia Cristo Rey, los primeros martes de cada mes se hace la misa para los enfermos. Y en la misa para los enfermos, todos los enfermitos que vayan, y en general los que vayan a la misa, reciben el sacramento de la unción de enfermos. Así que por favor, aprovechen también esta oportunidad. El Padre Sebastián, el primer martes de cada mes a las 6 de la tarde, él da la misa de los enfermos ahí en Cristo Rey, en la que se administra el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Ok? ¿Quién es el ministro del sacramento? El sacerdote. ¿Ok? ¿Cómo se administra este sacramento? Se les unge en la frente y en las manos, se le unge en la frente y en las manos con aceite bendecido, pronunciando las palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Hay una fórmula que es más resumida, que esa se la hace, por ejemplo, los días martes en Cristo Rey, pero esta es la fórmula ordinaria para la administración del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Ok? Entonces, romper un poco el paradigma. Oye, la unción de los enfermos solo es para la gente que se va a morir. No, señor. Es para cualquier persona que esté enferma, que vaya a realizar un viaje, que vaya a vivir una situación de la que no sabe, que vaya a operarse, por ejemplo, y que hay un riesgo, no sabe cómo va a salir. Es mejor que se haga la unción de los enfermos antes. Porque acuérdense lo que les dije. La unción de los enfermos también perdona los pecados. Es como una confesión. Pero muchas veces hay enfermos que no tienen la capacidad de confesarse porque están en coma, están inconscientes, entonces a ellos se les administra la unción de los enfermos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Cuáles son los dos últimos sacramentos que nos faltarían? Pues los dos que están al servicio de las vocaciones, sea para la vida sacerdotal o para la vida matrimonial en la familia. Son dos básicamente. El primero es el sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? El sacramento del orden sacerdotal es aquel sacramento que solo puede recibir varón debidamente bautizado, que lo recibe a través de la ordenación de manos del obispo, el obispo, quien lo configura con Cristo, dándole una gracia especial del Espíritu Santo y que le imprime carácter indeleble. Ya es el tercer sacramento en que me escuchan decir que se imprime carácter. ¿Cuáles eran los tres? En el bautismo se imprime carácter, en la confirmación se imprime carácter y en el orden sacerdotal se imprime carácter. ¿Qué significa? Huella imborrable. No es que hoy día soy curita y mañana quiero dejar de ser curita. No es así. Obviamente hay ciertos procedimientos canónicos eh, en el caso de que hubiera dolo, es decir, que nunca existió la vocación, pero eso tiene que probarse. Pero normalmente la persona que se ordena sacerdote, sacerdote para toda la vida. Es lo mismo que ocurre con el matrimonio, y ya les voy a explicar en un ratito. El sacramento del orden. ¿Quién es el ministro del sacramento del orden? El obispo. El obispo es quien impone las manos ante los sacerdotes, a los sacerdotes o diáconos, y les confiere el sacramento del orden sacerdotal. ¿Ok? Es un sacramento muy bonito porque gracias a este sacramento tenemos a personas como el Padre Sebastián,
a los múltiples pastores de este rebaño de cristianos, de católicos, todos estos sacerdotes que están ahí pendientes de nosotros, pendientes de nuestra alma, y eso es lo que les da la facultad hermosísima de poder con sus manos consagrar y a través del proceso de transubstanciación que lo vimos en la Eucaristía, convertir las especies de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Eso lo puede hacer solo el sacerdote. ¿Ok? Entonces es un sacramento muy hermoso. Y hay que pedir siempre por los sacerdotes, hay que ayudar a los sacerdotes en sus necesidades, hay que estar pendientes de ellos. No nos olvidemos que los sacerdotes son seres humanos, comunes y corrientes, que tienen una gracia maravillosa y especial de parte de Dios. Pero son seres humanos, se enferman, tienen tristeza, tienen aflicciones, tienen hambre, comen, tienen necesidades, ríen, lloran. Los sacerdotes son humanos como nosotros. No es que creemos que el sacerdote en la noche cuando se va a dormir a la catedral entra como en un cubículo en el cual lo coge Diosito y ya no necesita comer, no necesita alimentarse, nunca está triste, nunca tiene necesidad. No, hay que pedir mucho al Señor por nuestros sacerdotes y ayudarlo en lo que más lo podamos ayudar. ¿Ok? Porque es un don especialísimo que ellos reciben, es un sacramento maravilloso porque gracias al orden sacerdotal se derrama la gracia de Dios a través de los demás sacramentos. Porque si no hubiera sacerdocio, imagínense cómo llegan a nosotros los sacramentos. ¿Cómo llega a nosotros la Eucaristía? ¿Cómo llega a nosotros el bautismo? En fin. Y el último sacramento que está asimismo al servicio, en este caso de la familia, es el sacramento del matrimonio. Y aquí quiero ser muy claro. El sacramento del matrimonio se llama matrimonio porque viene del término matriz. ¿Y qué es la matriz? Es el elemento de la mujer que está puesto para la fecundidad y la procreación. Con lo cual, matrimonio solamente es entre hombre y mujer, varón y mujer. Nada de esas cosas raras de que matrimonio igualitario, eso no existe. Nadie los discrimina. Son hermanos y hay que quererlos mucho a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Pero eso no se llama matrimonio. Pueden unirse civilmente, hagan unión de hecho, pero no se puede llamar matrimonio porque matrimonio deriva de la prole, porque tiene que ver con la matriz. Y entre hombre y hombre, mujer, mujer, no pueden procrear. Sí, pero pueden adoptar. Eso no es procrear. ¿Ok? Entonces, el matrimonio es la unión inseparable ante Dios de entre el varón y la mujer, que constituye en sí mismo como una sociedad, un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole al bien de los cónyuges y a la generación y a la educación de la prole. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio es para toda la vida, como lo hemos escuchado en la fórmula cuando dicen lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Por eso yo siempre cuando me toca hablar de matrimonio, ¿están seguros? Por favor, estén bien seguros porque no se pueden separar. Y alguien me diría, oye, pero yo he escuchado de casos que se logran divorciar por la iglesia. Bueno, primero el término no es divorciar, sino anular el matrimonio. ¿Qué tiene que ocurrir para que un matrimonio sea nulo ante la iglesia? Primero hay que entender qué hace que un matrimonio sea válido, ¿ya? Para que un matrimonio sea válido tienen que cumplirse tres principios. La unidad e indisolubilidad, fidelidad y la apertura a la fecundidad. Repito, la indisolubilidad y unidad, fidelidad y la apertura a la fecundidad. Es decir, tiene que haber indisolubilidad al momento de casarse. Mica, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Que si una pareja que va a contraer matrimonio dicen entre sí mismos, oye, ¿sabes qué? Casémonos para ver cómo nos va, pero si nos va mal nos separamos nomás. ¿Cuál es la intención de ese matrimonio? ¿Que sea indisoluble? No, esa no es la intención. No hay una intención de indisolubilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes miran, oye, pero si tú dices que fidelidad es un requisito para que el matrimonio sea válido, puchas, un montón de matrimonios serán inválidos. Ojo, una cosa es la fidelidad, la infidelidad cometida como consecuencia del desorden o como consecuencia del mal manejo del matrimonio, y otra cosa es la intención de la infidelidad. Es decir, que al momento de casarme, yo me voy a casar, ya.
digamos, fui infiel antes en el noviazgo, ya, a partir de ese momento, si ambos se perdonan y quieren ir para toda la vida, debe existir el compromiso, así como hay el propósito de enmienda, tiene que haber el compromiso y el propósito de fidelidad para toda la vida. Pero si un hombre o una mujer al momento de casarse dicen, yo me voy a casar, pero no voy a dejar acá como dicen vulgarmente, a mi rabito, no lo voy a dejar. Entonces, ¿hay intención de fidelidad? No. Y la tercera, la apertura a la fecundidad, y aquí esto es importantísimo que ustedes lo tengan claro. ¿Qué pasa a aquellas parejas que van a casarse y dicen, oye, casémonos, pero no tengamos hijos? O tengamos solo un hito, de ahí no, te ligas o te hago la vasectomía. ¿Ese matrimonio tiene apertura a la fecundidad? No. Ahora, tampoco les estoy diciendo paran como cuyes. No. Tiene que haber una apertura, una intención de apertura a la fecundidad. ¿Cuál sería el esquema correcto? Casémonos y tendremos los hijos que Dios nos permita tener. Que obviamente hay que ser responsables, por supuesto que sí. No vas a traer al mundo tantas crías irresponsablemente, pero el matrimonio tiene que estar abierto a la fecundidad. Mica, ¿y qué pasa si uno de estos tres principios no se cumple al momento de casarse? Ese matrimonio es nulo. ¿Cómo se lo prueba? Ahí viene lo interesante. Eso hay que probarlo, ¿ya? En la iglesia hay abogados que se encargan del derecho canónico, ellos tienen que probar, tiene que probarse que una de estas tres principios haya sido vulnerado y solo ahí la iglesia puede declarar la nulidad del sacramento. Solo ahí. Y hay una persona que se ha casado por la iglesia puede quedar libre del matrimonio, pero solo ahí. Y ojo que esto es importantísimo porque es difícil probarlo y muchos matrimonios, es más, perdónenme por lo que voy a decir, no me excomulguen por lo que voy a decir, pero hay un montón de matrimonios que son nulos de facto, porque no han cumplido con ninguno de estos principios o uno de estos tres, pero no lo saben. Ustedes ya no se le, ya al que sabe ya no se le perdona, ustedes ya lo saben, tiene que cumplirse estas tres cosas. Unidad e indisolubilidad, fidelidad y apertura a la fecundidad. Si estos tres principios se cumplen, el matrimonio es para toda la vida y no lo puede romper nadie. Por el contrario, si uno de estos tres principios es vulnerado al momento de casarse, ese matrimonio es nulo. Luego hay que probarlo, pero ese matrimonio es nulo. ¿Ok? Bien, mis queridos amigos, con esto terminamos la preparación en la parte de sacramentos. Solo nos resta ver teología moral, actos humanos, mandamientos, que gira alrededor de lo mismo. Tenemos también que ver una parte pequeña sobre demoniología, el estudio alrededor de las cosas del demonio, y un poquito de apologética y mariología. Y con eso terminamos la preparación previo a la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Bien, mis queridos hermanos, si han llegado hasta esta parte de la clase de hoy, que como ven es compuesta, tiene varios temas, quería informarles que por disposición del Padre Sebastián la recepción de los sacramentos va a ser la próxima semana. ¿Sí? Espero que eso sea una buena noticia para ustedes, para que ya nos queda solamente la clase de lunes, martes, miércoles, y tendríamos que organizarnos la próxima semana, yo ya les aviso con tiempo, para que se confiesen y para que reciban los sacramentos. Sería el viernes próximo, misa de 6 de la tarde, bautismo y primera comunión, y el sábado próximo, el sacramento de la confirmación. ¿Ok? Entonces ya por el chat les voy a dar ciertas instrucciones, ciertas indicaciones para que estemos preparados. Bien, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche.